Buenas tardes, bienvenidos a su actividad síncrona número 2 de la unidad curricular Mercados de Capitales. Quien les habla, la profesora Pilar Herrera Silva. En esta ocasión hablaremos del núcleo temático 3, cuya competencia específica es interpretar los elementos financieros que se manejan en el mercado de capitales para el desarrollo y desempeño profesional. Vamos a ver temas específicos de estudio como los títulos de renta fija, renta variable, las teorías de cartera, la teoría de carteras y gerencia de carteras, estrategias de portafolio gerencial y el riesgo financiero. Podemos decir que los instrumentos financieros son contratos monetarios que le otorgan un derecho o una obligación, quien seas emisor o bien seas inversionista. Por eso es que estos instrumentos financieros le pueden dar una obligación al que lo emite o le puede dar un derecho al que invierte. Los instrumentos financieros pueden ser los instrumentos de renta fija, de renta variable, las divisas, se habla también de los futuros o que se le em, están pegados a otro activo, pero en sí los títulos en general les pueden traer consigo una serie, bien sea transferencia de capital, transferencia de inversión, también trae consigo los riesgos en el mercado, una serie de prerrogativas muy importantes de analizar. Por ejemplo, cuando hablamos de título de renta fija, hablamos de que son instrumentos de deuda, bien sean bonos, pagarés, esos bonos pueden ser del Estado, pueden ser de empresas, también desde el punto de vista del riesgo, son menos riesgosos que otros títulos. Ofrecen rentabilidad que está ya establecida o determinada a cambio de un préstamo, por supuesto, y que eh, cada uno de ellos, uno quiere invertir, de los participantes en ese mercado, unos quieren invertir, otros tienen necesidad de dinero. Entonces, cada uno de esos participantes en el mercado solventan su problema o sus ganas de invertir un dinero que tienen allí. Por ejemplo, tenemos también los, los de renta variable, como eh, las acciones, que representan la propiedad parcial de una empresa. Y su rendimiento, por supuesto, va a depender de la evolución o lo que sucede en el mercado. Por eso que estos de renta variable, estos títulos que se emiten de renta variable, dicen no, presentan un mayor riesgo a la hora de compararlos con los de renta fija, que ya está establecido o predeterminado la, el rendimiento, pues. Por eso es que los de renta variable implican un mayor riesgo, dependen del mercado y generalmente, pues por supuesto, una mayor ganancia, porque a mayor riesgo se dice que hay una mayor ganancia. Entonces, podemos decir que los de renta fija es como un préstamo por parte del inversor a un emisor, bien sea una empresa, bien sea un gobierno, y van a recibir, por supuesto, unos pagos que son fijos de intereses periódicamente. Y a su vez van a recuperar en los inversores su capital al vencimiento. Como, por ejemplo, tenemos los bonos corporativos, los bonos del Estado, los pagarés de empresas. ¿Cuáles son los bonos del Estado? Bueno, pueden ser aquellos que emiten el Estado, o mejor dicho, una deuda que emite un Estado o un gobierno para financiar sus gastos de funcionamiento para satisfacer necesidades públicas. Los bonos corporativos son otros donde se emite una deuda, pero es por empresas. Tenemos también otra forma que son los pagarés de empresas, que son instrumentos de deuda a corto plazo emitidos por las empresas. ¿Qué características presentan los, los rentas fijas, las rentas variables?
Pero también vamos a hablar de antes de otro tipo de productos de inversión en general, como son los fondos de inversión que ellos diversifican el riesgo y los fondos de pensiones que complementan las pensiones públicas. En cuanto a ciertas características de los bonos de, de renta fija, podemos decir que su rentabilidad es predecible, porque la cantidad de ingresos es conocida de antemano cuando se invierte en él. Menor riesgo, como decíamos, porque es considerado más seguro que la renta variable. Y es una inversión conservadora porque está dirigido generalmente a inversores que buscan estabilidad y menor riesgo. En cambio, los títulos de renta variable son títulos que representan una participación en el capital de una empresa. O sea, que el que quiere una renta variable a través de una acción, ahora va a poseer parte de esa empresa o es propietario de parte de esa empresa en función de la cantidad de acciones que compre. ¿Pero qué es eso de acción? Bueno, una acción es una unidad de propiedad de una empresa que se negocian en bolsas de valores, dependiendo si es mercado primario o secundario. También tenemos, como decíamos antes, otro tipo de inversión que eran los futuros y opciones, que son productos derivados, que dan el derecho y obligación de comprar o vender un activo que a su vez ese activo es subyacente en el futuro. Características de la renta variable. La renta variable tiene, por supuesto, una rentabilidad variable, porque se va a depender vamos a llamarlo así, del funcionamiento, el desempeño de la empresa, de cómo fluctúa el mercado, de las condiciones del mercado, y no está garantizado esa rentabilidad, porque va a depender de lo antes mencionado. Tiene un mayor riesgo, pero también tiene un mayor potencial de ganancia. Eso depende del tipo de inversor, si es más arriesgado o no. Generalmente ese tipo de inversión está destinada pues a inversores con unos perfiles más arriesgados y tienen que estar en una constante evaluación para determinar qué tipo de inversión desde el punto de vista de renta variable van a escoger. En específico, aquí tenemos diferentes tipos de renta fija y renta variable. Deuda pública como letras del tesoro, los de renta fija como los de deuda pública. Tenemos las letras del tesoro, bonos, obligaciones del Estado, deuda de organismos públicos. De renta variable, pagarés de empresas, bonos y obligaciones, obligaciones convertibles, participaciones preferentes y bonos hipotecarios. Renta variable, materias primas, divisas, acciones, índices bursátiles, ETFs. Otro punto que vamos a analizar es la teoría de cartera. Podemos decir que existe la gerencia de cartera, que es un proceso práctico que se aplica a teorías. ¿Y para qué? Para crear y administrar y optimizar diferentes asignaciones de activos. Para ello se busca un equilibrio entre riesgo, el riesgo y la rentabilidad. Y eso, por supuesto, va a depender de los objetivos que se plantee ese inversor, de su tolerancia. En cuanto a la teoría moderna de carteras, según Harry Markowitz, se centra en construir una cartera de inversión que maximice el rendimiento ajustado al riesgo. ¿Mediante qué? Mediante la diversificación, combinando activos con diferentes perfiles de rendimiento, riesgo y correlación. O sea, es diversificarse en diferentes tipos de inversión y analizando, por supuesto, riesgo, correlación, rendimiento. Eso es desde el punto de vista de la cartera. En cuanto a esas teorías, pues existe la teoría de cartera, que es de la que mencionamos antes, que proporciona el marco, vamos a llamarlo así, el marco para la estrategia de inversión
y existe la gerencia de cartera, que es el proceso operativo y continuo de implementar y mantener, por supuesto, una estrategia y con ello lograr los objetivos que el inversor, los objetivos financieros que el inversor se plantea. Entonces, hay una parte que es que en la que crea el marco, que es la teoría de cartera, y está el proceso operativo y continuo de implementar y mantener diferentes estrategias para lograr lo que se plantea o los objetivos planteados desde el punto de vista financiero por parte del inversor. Entonces, esa teoría moderna de cartera fue desarrollada por Harry Markowitz, que establecía que los inversores pueden construir carteras eficientes combinando activos de manera que se obtenga una mayor rentabilidad, una rentabilidad la mayor posible, y que el nivel, en función de un determinado riesgo que quiera asumir el inversionista. Generalmente, el mínimo riesgo para un nivel de rentabilidad predeterminado. Siempre hay un margen de riesgo en las inversiones. Di- Diversificarse, porque a la hora de diversificarse es clave, porque se combinan diferentes activos financieros elegidos por el inversor, por supuesto, después de analizarlo y reducir lo que se llama el riesgo no sistemático, que es eso, que no es más que un riesgo específico para cada activo, y así obtener un riesgo total que, que, que es preferible que asumir riesgos individuales en cada instrumento financiero por separado. En cuanto al riesgo y rendimiento, pues la teoría asume que los inversores son reacios, todo el mundo es reacio al riesgo. Buscan de alguna manera, no todos, eso dependiendo también del tipo de inversor, pero la mayoría buscar minimizarlo. Y ve que enfoca el riesgo en la manera como varían los rendimientos y la rentabilidad y por supuesto esperando un retorno de esa inversión. Otra cosa que hay que considerar es la correlación, que no es más que la relación entre los movimientos de los precios de diferentes activos. Por ejemplo, buscan activos con baja o nula correlación o correlaciones negativas para compararlos y maximizar el efecto de diversificación con otros. Otro que hay que considerar es la frontera eficiente, que no es más que un conjunto de carteras, vamos a llamarlas óptimas, que puedan ofrecer el mayor rendimiento para cada nivel de riesgo y al menor riesgo para cada nivel de rendimiento. ¿Qué podemos decir en cuanto a la gerencia de carteras, que es el proceso práctico, que no es más que la aplicación de esas teorías a la práctica? Primero que nada, se define un objetivo. Entonces, el inversor se define qué objetivos de inversión este, el cliente va a tolerar, hasta dónde puede tolerar el riesgo, cuál es su horizonte temporal. Entonces, pasa a la selección y asignar los activos. Entonces, debe escoger qué combinación es la óptima de esos activos, bien sean bonos, acciones, entre los que habíamos mencionado anteriormente y distribuirlo estratégicamente. De allí que esa cartera debe ser, tratar de que esa cartera sea la más óptima en función de su relación riesgo y rentabilidad. ¿Qué considerar entonces en ese proceso de gerencia de cartera? Otra cosa, el monitoreo y el rebalanceo, que no es más que supervisar continuamente el rendimiento de la cartera y los mercados financieros e ir ajustando la composición de los activos para mantener la estrategia deseada o adaptarse a cambios en las condiciones del mercado. Otra cosa que debe considerarse es el tipo de gestión, una gestión activa o una gestión pasiva. En cuanto a una gestión activa, pues buscar superar un índice de referencia mediante la selección de activa, pues de activos financieros y con ello identificar las diferentes oportunidades. En cuanto a la gestión pasiva, pues no es más que replicar un índice de mercado y minimizar los costos. Para ello, pues se asume que el mercado es eficiente.
Existen diferentes métodos y herramientas también a considerar. En cuanto a en cuanto a ellas, podemos mencionar la optimización de la media varianza, que es una herramienta matemática para encontrar la asignación óptima de activos. Se considera la media o el rendimiento esperado y la varianza y el riesgo a través de la varianza. Entonces, con la media, el rendimiento esperado y con la varianza, el riesgo. Otro sería el análisis cuantitativo, que se basa en datos numéricos y modelos matemáticos para construir carteras eficientes. ¿Qué podemos decir entonces a consideración de lo que estamos hablando? Que sí, la teoría de cartera nos proporciona un marco para la estrategia de inversión, mientras que la gerencia de cartera es un proceso operativo y continuo de implementar y mantener esa estrategia para lograr los objetivos financieros del inversor, apoyándose, por supuesto, en herramientas y métodos como la optimización de media varianza, como el análisis cuantitativo. Vamos a ver una parte a través de un enfoque de una estrategia de portafolio gerencial. Ese es un enfoque estructurado para seleccionar, priorizar, gestionar los proyectos e iniciativas de una organización y así asegurarse pues sus objetivos y con ello maximizar el valor que pueden aportar. Pues hay una diferencia en cuanto a la gestión de proyectos individuales y estrategia de portafolio gerencial. Porque se enfoca, ¿por qué? Porque ya que se diferencia de esta gestión de proyectos individual, porque se enfoca en una perspectiva más amplia de toda la cartera de esfuerzo, porque se asignan los recursos financieros, humanos, tecnológicos de una manera más amplia y lograr objetivos o metas a largo plazo. Hay ciertos objetivos que generalmente se trazan a través de la estrategia de portafolio. Por ejemplo, la alineación estratégica, la optimización de recursos, la maximización de valor, la gestión de riesgo, la adaptación al cambio. También existen componentes clave en esa estrategia de portafolio. Debe tenerse una selección y priorización de proyectos, planificación de recursos, seguimiento y evaluación, la comunicación. Pero ¿qué tipo de beneficios nos trae implementar esta estrategia? Pues una de ellas es mejorar la eficiencia y la efectividad general de los proyectos. Asegurar que todos los esfuerzos contribuyan al éxito de los diferentes objetivos de esa empresa se trace, pues. Permite mejorar la toma de decisiones desde el punto de vista estratégico. También dice que se aumenta la rentabilidad y la eficiencia operativa. En cuanto al tema de los riesgos, en general podemos decir que existe en todo tipo de inversión, desde el punto de vista generalmente de las inversiones de renta variable, siempre existe un margen de riesgo. Y estos riesgos podemos clasificarlos en riesgo sistemático y riesgo no sistemático. En cuanto al riesgo no sistemático, también se le llama riesgo específico o riesgo diversificable. Ese tipo de riesgo es el que es inherente a la propia empresa o al sector industrial al que pertenezca en la inversión que se vaya a realizar. Está causado por factores internos o propios de esa entidad. Como dije antes, bien sea el sector industrial donde pertenezca o bien sea la empresa en sí, porque una mala gestión o resultados inesperados pues trae consigo con ello pues mayor riesgo. Este tipo de riesgo llamado no sistemático puede ser eliminado o reducido mediante la diversificación de una cartera de inversiones. Es decir,
invirtiendo en diferentes empresas y diferentes sectores económicos, de actividad económica. ¿Qué características puede presentar el riesgo no sistemático? Pues el riesgo específico de una empresa o sector, como dije anteriormente, porque afecta de manera directa a una empresa o una industria, pero no generalmente al mercado en su conjunto. Causas internas, bueno, las causas internas pueden ser como factores de una mala gestión de esa empresa, bien sea problemas con los trabajadores, una nueva regulación que afecte no solo su sector o el lanzamiento de un nuevo producto, problemas con la materia prima, entre otros. Es diversificable, se puede mitigar significativamente pues, al diversificar la inversión en una cartera bien equilibrada, en diferentes, recomendación, diferentes sectores económicos o diferentes actividades económicas donde se vayan a invertir esas, esas rentas variables. La principal estrategia para reducir un riesgo no sistemático, como dije anteriormente, es la diversificación. Entonces, al invertir en una variedad de activos diferentes, de diferentes empresas y sectores, el impacto negativo de cualquier evento, pues, afectaría a una sola de las empresas en la cual usted, el inversor haya invertido y, por supuesto, su rendimiento. También existe el riesgo sistemático, que es aquel que está asociado a factores de la economía y que afectan a todos los activos y no puede diversificarse. Por ejemplo, si vio recientemente una crisis específica, bueno, y ve afectado a todo, a la mayoría de los sectores, pues es un riesgo sistemático. También se le llama riesgo no diversificable o riesgo de mercado. Y es inherente a un mercado o sistema causado por factores macroeconómicos y externos y afectan a todas las inversiones, no solamente a una empresa o un sector como era el no sistemático, pues. Este tipo de, vamos a llamarlo así, de riesgo, no puede eliminarse mediante la diversificación de la cartera, ya que afecta a a todos los sectores en general. Un ejemplo de ello son las recesiones económicas, una inestabilidad política, una guerra, decisiones monetarias, una tasa de interés, la inflación. Tiene características principales como que afectan al mercado en su conjunto y si se manifiesta una caída, porque manifiesta una caída generalizada del mercado que impacta el número de acciones, sus valores, sus rendimientos, independiente de características individuales. No es diversificable porque es un riesgo, a diferencia del riesgo antes mencionado, que era el no sistemático, no se puede mitigar invirtiendo en diferentes activos. Ya el riesgo sistemático no puede ser eliminado por una composición de la cartera. Es de origen externo, factores económicos, políticos, sociales que escapan o están fuera del control del inversor o de la empresa. Decíamos que ejemplos como recesiones económicas, cambios en las políticas monetarias, conflictos bélicos. Si tiene una manera de medirse ese tipo de riesgo, que es a través del beta o la gestión de cartera. El beta no es más que una medida que es utilizada para estimar el riesgo sistemático de un activo o una cartera. Un, be- un- el- Cuando tenemos un beta más alto, indica una mayor sensibilidad a los movimientos del mercado. Entonces, si usted saca el beta desde el punto de vista matemático, usted obtiene un beta y le indica un mayor valor, o sea, tiene una mayor sensibilidad a cualquier movimiento de mercado, ese tipo de inversión. En cuanto a la gestión de cartera, si bien el riesgo sistemático no se puede eliminar, los inversores pueden reducir su exposición, incluyendo activos menos volátiles o que no estén correlacionados con el mercado, como bonos del tesoro o materias primas, aunque también esto puede implicar una menor rentabilidad. Entonces, ¿qué podemos decir del riesgo sistemático? Pues es la parte del riesgo total de una inversión que no se puede controlar ni diversificar, ya que está ligado a las fuerzas macroeconómicas que mueven los mercados en general. Como siempre les digo, cualquier sugerencia, comentario o duda lo pueden hacer a través del foro de dudas y sugerencias de la plataforma virtual. No me queda más que despedirme y sueña a que suceda.